Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Veamos qué pasó en el nuevo episodio. Ira se estaba cansando mucho mientras planeaba la boda, pero intentaba no mostrárselo a nadie. Especialmente no quería que Orun le impidiera hacer este plan, porque llevaban mucho tiempo esperando esta boda. Pero creo que Ira cometió un gran error en este sentido. Como Ira nunca ha visto una noche de henna en su vida, Musa y Gonka organizan una. Su deseo es que Ira vea la noche de henna. Musa y Gonka le dicen a Ira qué hacer. Ira se sienta en la silla. Musa y Gonka también giran en torno a él y cantan. Moisés hace una pausa por un momento y dice, deberías llorar, pero no lo haces. Si te cubres con el velo, puedes llorar. Musa y Gonka cubren a Ira con el velo y la rodean, cantando de nuevo. Ira no puede llorar. Como es una costumbre, él mismo tiene que llorar. Cuando Ira no puede llorar, recuerda cuando Orun le disparó. Ira comienza a llorar al pensar en esto. En ese momento, Orun también subió. Entra en la habitación cuando oye cantar a Musa y Gonka. Cuando Musa y Gonka ven venir a Orun, salen de la habitación. Después de que se van, Orun va hacia Ira y le quita el velo de la cabeza. Ira se sorprende al ver a Orun frente a ella. Más tarde, Ira dice que tuve que llorar la noche de la henna y Musa estaba tratando de hacerme llorar. Orun dice que no llorarás pase lo que pase. Ira dice que son lágrimas de felicidad. Orun le dice que necesita descansar. Ira le dice que estoy bien. Sin embargo, más tarde se da cuenta de que le sale sangre de la nariz. Cuando Orun ve esto, inmediatamente le da una servilleta y le cuenta a Musa la situación. Inmediatamente espera en la puerta para traer el tensiómetro. Mientras Musa va a buscarlo, Orun va hacia Ira. Después de controlar la presión arterial de Ira, Orun dice que su presión arterial ha aumentado. Ira le dice que todo estará bien con un poco de descanso. Entonces Orun lo acuesta y le dice, acuéstate en la cama y le dice, te diré que continúes. Entonces Ira dice buenas noches. Orun sale de la habitación. Después de que Orun sale de la habitación, Ira toma el teléfono y mira el lugar donde se llevará a cabo la boda. Sin embargo, no puede decidirse y se pregunta cómo saldrá de todo este problema. Por la mañana, Ira se despertó con las notas que escribió. Inmediatamente se levanta y dice que llega tarde. Luego, cuando se mira al espejo, ve que su rostro se ve muy mal debido al cansancio. Cuando se encuentra con Orun, cierra la boca y huye de Orun. Orun le grita y le dice que no se canse. En ese momento, Jahangir también investigó la riqueza de Orun, y le dijo a su hermano que era suya. La riqueza era realmente grande, pero esto le daría un duro golpe. En ese momento, apenas Orun sale de la oficina, Musa le trae café. Orun pregunta por qué Ira no le trajo esto. Musa dice que mi hermano tiene mucho trabajo que hacer. Ira sale de la habitación de Ali en ese momento. Orun le pregunta si hay algún problema. Ira se tapa la boca con la mano y se dirige a su habitación. Pensando que algo le pasó a Ira, Orun va a la habitación de Ira y le pregunta si Ira está bien. Pero Ira se encierra en el baño. Orun va a la puerta del baño, y pregunta qué escondes y por qué lo escondes. ¿Huiste de mí? Ira dice que no le oculté nada. Orun no lo cree y empieza a tocar la puerta. Sin embargo, Ira nunca abre la puerta. Cuando Ira no abre la puerta, Orun apoya su hombro en la puerta y abre la puerta. Ira se dio vuelta y se cubrió los labios con la boca. Orun lo atrapa, lo gira hacia él y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Te sangra la nariz? ¿De nuevo? Ira dice que no sangró. Orun le preguntó, ¿entonces por qué? Él pide. Ira baja la mano y dice que tiene herpes labial. Orun le preguntó, ¿es por eso que huías de mí? Él pide. Ira dijo, ¿puedo ser una novia así si no paso antes de la boda? Ojalá no me hubieras visto así. Orun, no te emociones tanto, eres hermosa en todos los sentidos. Le decimos a Moisés que venga a buscar un ungüento. Se trata de cansarte y decirte que nunca más te canses tanto. Más tarde, Gonka y Musa le aplican un ungüento a Ira. Gonka le dice, salgamos. Ira dice que no, quédate, tenemos que hablar de matrimonio. Sin embargo, Sepket llama a Gonka y Musa, y Ira hablan sobre su plan de casarse. Musa comienza a darle información sobre la boda. Orun e Ira entrarán a la boda a caballo. Musa y Gonka apoyan muy bien a Ira. Musa le cuenta a Ira lo que harán en la boda.
Moisés le dice a Ira que vendrá a caballo, luego entrará y se sentará en el trono. Ira dice que, ¿no es esto un poco exagerado? ¿Es Moisés un trono? ¿Por qué debería ser exagerado? Esto no te conviene. Dice que esto es lo que sucede en las bodas circasianas. Cuando Ira escucha esto, piensa que son exagerados. Este problema matrimonial cansó mucho a Ira. Pero espero que valga la pena el cansancio porque Cianjir y Neva empezaron a hacer malos planes. Está haciendo planes para Orun. Por otro lado, Cianjir se enamora de Ira a primera vista. Cianjir ya está enojado con Orun. En ese momento, Ira llega a Orun y le dice: «No descansarás cuando veas a Orun». ¿Ira? Estaba descansando en Ira, algo me vino a la mente, vine a preguntar dónde nos sentaríamos. «Sentémonos en mi trono», sé que es un trono, pero dice. Orun se entristeció mucho cuando escuchó esto. Sorprendido se levanta y dice que también tiene un trono, pero creo que 2 sillas son suficientes. También le dije esto a Ira. Dice, pensé que sería una exageración, pero eso es lo que me dijeron. Orun dice que no es necesario. Ira dice que está bien, entonces iré. Orun lo toma del brazo y le pregunta, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Él pide. Ira dice que apliqué ungüento en el herpes labial y luego apliqué corrector. Nada puede ocultar la belleza de Orun. Dice que eres hermosa en todos los sentidos. Orun hace todo lo posible para que Ira se sienta bien. Ira está haciendo todo lo posible para que este matrimonio sea el mejor. Pero tengo mucho miedo de que algo pase en este matrimonio. Quiero que esta boda se realice lo antes posible. Ira y Orun estaban realmente preocupados por la boda. Ira ahora quiere que esta boda se lleve a cabo lo antes posible, pero creo que Cianjir lo evitará. ¿Qué piensa usted al respecto? Escribe en los comentarios. Adiós.